para leer la palabra y Elías mencionó mi lectura, pero vamos a leerla en segunda de Timoteo, en su capítulo 3, y vamos a leer justamente el versículo 16 y 17. Amén. Y leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: toda escritura o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Timoteo es claro sobre la palabra de Dios. En esta lectura, Timoteo nos está diciendo cuál es el objetivo de que nosotros leamos la palabra. Sabemos que la Biblia es una recopilación de libros o de textos que fueron escritos o que fue escrita, como muy bien dijo Elías y como dice Timoteo aquí, inspirado por Dios. De otra manera no hubiera sido posible escribir este libro. Pero también Timoteo nos dice a nosotros, a través de los versículos que acabamos de leer, que la Biblia es un manual que tiene múltiples doctrinas que nos van a orientar a nosotros como cristianos para nuestro comportamiento. Podríamos decir que es un manual para el cual nosotros vamos a edificar nuestras vidas y a ejercer un comportamiento. Y algo muy importante es que la Biblia, a medida que vamos leyéndola, que la vamos indagando, que vamos profundizando en ella, nos expone muchas cosas. Y lo primero que la Biblia nos expone es cómo es Dios, si nosotros logramos entenderlo. La Biblia nos expone cómo el Creador se ha relacionado con el hombre, pero también nos expone cómo el Creador se relaciona hoy en día con nosotros y cómo futuramente también se va a relacionar con nosotros. De manera que la Biblia también a nosotros nos muestra, cuando leemos, todos los atributos que tiene Dios. Nos muestra el carácter de Dios. La Biblia también nos dice claramente en todas sus lecturas cuál es y quién es el único camino de nosotros llegar hasta Dios. La Biblia nos expone quién es la verdad y quién es la vida. Sabemos que es Cristo, pero la Biblia nos deja eso totalmente claro a través de cómo nosotros vamos indagando en su palabra. Y como dijo el pastor, como dijo Elías, todos ya aquí sabemos que la Biblia tiene 66 libros. Pero también sabemos que estos libros están divididos en dos grandes grupos, que son el Viejo o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso también lo tenemos claro. Ahora bien, la palabra testamento en hebreo es berit, y berit significa pacto o alianza. Y tomando esto como punto de partida, podríamos decir que la Biblia se divide en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, tomando esto como punto de partida. Y sabemos también, porque yo sé que todos lo sabemos, que el Antiguo Pacto lo que trata o lo que define básicamente es la historia del pueblo de Dios. En el Antiguo Pacto nosotros vemos los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel. Pero también nosotros podemos ver todas las dificultades que pasó este pueblo. Vemos cuáles fueron sus derrotas, cuáles fueron sus fracasos. Pero también el Antiguo Pacto nos muestra cuáles fueron los triunfos del pueblo de Israel y cuáles fueron sus victorias. De manera que aquí en el Antiguo Pacto vamos viendo una trayectoria de un pueblo desde la creación del mundo, que está en el libro del Génesis, hasta que el Señor establece sus mandamientos. Y algo de mucho interés que podemos ver en la Biblia es que este pueblo en reiteradas ocasiones le fallaba al Señor. Podemos ver que este pueblo muchas veces no cumplía con lo establecido ante Dios, y que todas estas generaciones que pasaron por esta situación nos dan a entender a nosotros, los que estamos ahora leyéndola, que es imposible para una generación o para la humanidad nosotros llevar a cabo estrictamente los mandamientos del Señor sin la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que en aquellos tiempos habían hombres que sí escucharon, que sí fueron obedientes y que sí cumplieron con el mandato del Señor. Sin embargo, todo el pueblo, luego que Dios establece sus mandamientos,
se producía constantemente, era como un círculo vicioso. El Señor los libraba, ellos volvían. El Señor los libraba, ellos volvían. Porque la misericordia de Dios, imagínense, es grande y tenía que librarlos. Y si nosotros analizamos la historia de este pueblo y la traemos a la historia de nosotros actualmente y decimos, bueno, anteriormente no tenían la presencia del Espíritu Santo, a lo mejor tal vez por eso pecaban continuamente. Pero hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, quien nos guía, el que nos guía a toda verdad, a todo camino. Sin embargo, en la actualidad, nosotros vemos ministros, pastores, personas que no sean ni ministros ni pastores, pero que sí son cristianos, que conocen del Espíritu Santo, que conocen de lo que no le agrada a Dios. Y a pesar de todo eso, vemos que también el corazón del ser humano está de continuo en mal, que hay iglesias, que hay personas, que hay cristianos que no se inclinan a obedecer a Dios y que mucho menos se inclinan a dejarse direccionar por Él. Y la razón de esto es que muchas personas que aún actúan así, lamentablemente, son personas que tienen mentes naturales. Y con mentes naturales, entonces eso va a provocar en nosotros comportamientos carnales. Y déjenme decirle que comportamientos carnales no agradan al Señor, porque vamos a hacer las cosas de la carne, no las cosas del Espíritu. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, aprendemos a pensar en lo sobrenatural, aprendemos a llamar las cosas que estamos mirando. Esa pared, bueno, yo quiero que esa pared es la verja. Aprendemos a llamar la verja, aunque no lo sea, porque eso es lo que la Biblia nos está enseñando a través de sus escrituras. Pero algo muy importante también, y es que el antiguo pacto nos dice que Dios, por siglos, por generaciones, siempre ha sido un Dios de pacto. Y la Biblia me dice que Dios en aquellos tiempos, porque ya gracias a Jesús tenemos un solo pacto, pero la Biblia nos dice que Dios hacía pactos condicional y también hacía pactos incondicional. Y si nosotros leemos la historia de Noé, sabemos que Dios hizo un pacto con Noé incondicional y estableció como señal el arco iris. Todos hemos leído la historia de Noé y sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Pero si seguimos leyendo en el libro de Génesis, nosotros vemos que Dios también hace pacto con Abraham. Y aquí Dios también hace un pacto de manera incondicional. Y aquí Dios establece una señal que es la circuncisión. Ahí Dios está haciéndole una promesa a Abraham sin tener a Abraham que cumplir nada. Pero luego, cuando nosotros seguimos leyendo y nos vamos a los mandamientos, nos vamos a leer las cosas de Moisés, vemos que aquí nuevamente Dios hace otro pacto. Pero en esta ocasión, el pacto que Dios hace con su pueblo es un pacto condicional. Y la condición que Dios le pone o le plantea al pueblo es el cumplimiento de sus mandamientos. Y la palabra es clara y decía en esos tiempos que si no eran cumplidos, entonces a sus vidas en vez de bendición iban a acarrear maldición. Maldiciones bastante que hay en el libro de Deuteronomio 28, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 60, 68, dice las consecuencias de la desobediencia. Y esto está en el antiguo pacto. De manera que Dios siempre ha hecho pacto con sus hijos, con el ser humano. Pero algo muy importante es que también en el antiguo pacto, como mencionaba Elías, tenemos otros libros, aparte de la trayectoria del pueblo de Israel, aparte de sus luchas, de sus guerras, de sus victorias, también tenemos los libros poéticos, como mencionaba nuestro hermano Elías. Y estos libros nos dan una visión de la relación que tenía Dios con su pueblo. Cuando comenzamos a leerlo, nos damos cuenta de esa relación que tenía Dios, de ese amor que siempre Dios ha mostrado. Pero también en la Biblia, en el antiguo pacto, encontramos los libros proféticos. Y estos libros nos gustan mucho y se dan muchos mensajes de los libros proféticos. Y es que en ellos vemos cómo Dios siempre hace un llamado a su pueblo. ¿A qué? A que se arrepientan. A que se arrepientan de sus pecados, a que se arrepientan de la idolatría que muchas veces el pueblo de Israel caía, a que se arrepientan de la infidelidad que tenía el pueblo de Dios para él. De manera que el Señor le hacía un llamado en estos libros proféticos para que ellos se arrepintieran de su idolatría, de su infidelidad y de sus pecados y volvieran a tener una vida de obediencia y de una buena relación con Él.
Podríamos decir entonces que Dios siempre le ha gustado que nosotros tengamos una vida de obediencia. Y en estos libros lo podemos ver. El Señor siempre ha estado llamándonos a un camino de obediencia, porque la obediencia es la base de nuestra adoración. Sin obediencia no damos una adoración genuina, una adoración que agrade al Señor. De manera que si nosotros escudriñamos el Antiguo Testamento, como normalmente le llamamos, pero en el día de hoy vamos a poner en nuestra mente Antiguo Pacto, nosotros vemos también que en estos libros siempre los pactos eran sellados con sangre. Y en el Antiguo Pacto sabemos también que el sacerdote, para entrar al lugar santo, tenía que sacrificar un cordero y lo hacía en el altar. Y esta sangre del cordero era lo que se tomaba como señal para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santo. Se tomaba eso como señal. Pero algo que me agrada mucho de las cosas que hace Dios, y es lo que tenemos actualmente, en el Antiguo Pacto eso era lo que se hacía. Ahora, como todo pacto debía sellarse con sangre, en el Nuevo Pacto Dios ya no usa la sangre de un cordero. En el Nuevo Pacto Dios ya no usa un altar para sacrificar al cordero, sino que en el Nuevo Pacto Dios usa la cruz. En el Nuevo Pacto Dios usa la sangre de Cristo para entonces nosotros tener acceso a entrar a ese lugar santo. En el Nuevo Pacto ya no se sacrifica más un cordero y no se toma como señal la sangre de este para eso, sino que en el Nuevo Pacto Dios establece la sangre de Cristo como señal para nosotros tener libre acceso de entrar a la presencia de Dios. Pero también nosotros entrando a lo que es el Nuevo Pacto, como le decimos en la Biblia, el Nuevo Testamento, aquí encontramos también muchos libros. Y como ya Elías lo mencionó también, en el Nuevo Pacto nosotros encontramos los evangelios. Y estos evangelios, yo sé que todos lo sabemos, pero tal vez hayan personas que no sepan, porque tenemos amigos. Y en estos nuevos evangelios, que son los que se escribieron luego de la muerte y resurrección de Cristo, el Nuevo Pacto, tenemos cómo ellos nos narran, cómo nos cuentan la vida de Jesús. En los evangelios encontramos el mensaje de Jesús, encontramos todo sobre la muerte y sobre la resurrección de Jesús. Pero también en el Nuevo Pacto nosotros encontramos las cartas apostólicas, y estas cartas apostólicas lo que nos narran es la vida de los primeros cristianos. Pero no se queda aquí. En el Nuevo Pacto nosotros nos cuenta detalladamente cuál es la forma perfecta o ideal para una iglesia elegir. Eso está en Hechos 6. La forma perfecta como una iglesia debe elegir a sus diáconos y líderes. Pero también en el Nuevo Pacto nosotros encontramos cuál es el comportamiento que nosotros como cristianos debemos tener, no solo dentro de la iglesia, sino también cuál es el comportamiento de nosotros fuera de la iglesia, cuál es el comportamiento que debemos tener en nuestro trabajo, cuál es el comportamiento que debemos tener cuando nos invitan a una boda, a una actividad, a una celebración, demostrar que somos cristianos con nuestro comportamiento. Eso lo dice la Biblia. Pero también el Nuevo Pacto nos dice claramente que debemos pagar a nuestros deudores. La Biblia nos dice en el Nuevo Pacto que nosotros debemos pagar todos nuestros impuestos, pero también nos dice que nuestro trabajo debemos hacerlo como para el Señor, no porque tenemos que trabajar, sino como para el Señor, porque nosotros somos la cara, la representación de Cristo aquí en la tierra, y por ende tenemos que comportarnos a la altura de lo que nosotros estamos representando. Aleluya. La Biblia es clara en el Nuevo Pacto. Gloria a Jesús. Y cuando me preparaba a hacer este mensaje, no sabía por qué, pero luego lo entendí. El Espíritu Santo me instó a leer en la parte de atrás de mi Biblia, en la concordancia. Cuando vamos a la concordancia de la Biblia, Reina Valera, después de la página que dice concordancia, hay una página que dice presentación. Ahí el Espíritu me instó a leer. No entendía por qué, porque cuando comencé a leer, ahí lo que habla es de los nombres en negrito, de cosas así. Pero me llamó la atención algo que pude leer ahí y luego lo entendí. Cuando hice la conexión, por qué el Espíritu me envió a leer ahí. Y mi Biblia, lo pueden buscar, dice
en la concordancia, en la presentación, que la Biblia figura palabras que son de forma especial. Y estas palabras que dice mi Biblia son el amor, la redención, la justificación y la salvación. Cuando analizaba y cuando oraba, dije, pero es cierto, porque estas palabras se conectan con Jesús. Estas palabras hacen una denotación de la acción que realizó Jesús. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por amor y obediencia también Jesús fue a la cruz. Y una vez en la cruz, Jesús estableció el nuevo pacto. Pero también cuando Jesús hace esto, su muerte y su resurrección traen como consecuencia la redención de nuestros pecados. Pero aparte de todo eso, de que nos redime de los pecados, también trae a nosotros lo que es la salvación. De manera que si nosotros en el día de hoy estamos aquí gozosos, sentados, ninguno ha muerto porque ha pecado, victoriosos en gloria, con la promesa de la vida eterna, sabiendo que si nos arrepentimos Dios nos perdona. Todo de lo que nosotros estamos disfrutando hoy es gracias a que miles de años atrás Cristo nos justificó. Es gracias a que somos actualmente justificados en Cristo Jesús. De manera que cuando entendí estas palabras dije, es cierto, tienen que figurar de manera especial, porque todo lo que se refiera a Cristo debe figurar de manera especial. Por eso nosotros somos personas especiales, porque nosotros somos cristianos y el cristiano representa a Cristo. Entonces, Timoteo nos está diciendo que la lectura de la palabra de Dios, y no solo leerla, sino practicarla, que practicarla tal vez es más difícil que leerla, porque muchas veces nos cuesta cambiar las cosas que son muy imperfectas en nuestras vidas, pero a Dios no le costó dar a su Hijo para que nosotros hoy tengamos vida eterna. De manera que Timoteo nos está diciendo que cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros vamos a tener un cambio en nuestras vidas, porque cuando él se refiere a redarguir, se está refiriendo a un autoexamen. La palabra redarguir se está refiriendo a una autoevaluación, a una autorreprensión, no a mi hermano, sino a mí misma. ¿Qué es lo que tengo malo? Y ponerlo ante los pies de Cristo. De manera que cuando nosotros ejercemos ese cambio al cual Timoteo se está refiriendo en esta lectura, en esos 2 versículos, entonces aprendemos muchas cosas, entendemos muchas enseñanzas que la Biblia nos da, pero también abrimos nuestras puertas a los beneficios que nos da la lectura de la palabra de Dios. Y digo esto sobre los beneficios basándome en el Salmo 119. Cuando ustedes tengan tiempo en sus hogares, pueden leer, yo sé que lo han leído, pero una vez más, lean este Salmo, el 119 completo. Y los versículos que componen este Salmo, si ustedes lo leen y van sacando una palabra de cada uno de ellos, van a entender que todos esos son beneficios que Dios nos da a través de su palabra. Porque sabemos que lo que hay en este libro que llamamos Biblia es las palabras que salieron de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros la leemos, la escudriñamos y la ponemos en práctica en nuestras vidas, tenemos muchos beneficios, muchísimos. Les voy a mencionar unos cuantos. La paz. Cuando Pablo dice que la paz sobrepase todo entendimiento, tiene mucha razón, porque la paz que nos da Cristo es una paz que no tiene precio y que no puede ser explicada, porque muchas veces cuando estamos en conflicto nos sentimos como, no voy a decir el sinvergüenza, pero sentimos paz, nos sentimos tranquilos. Y los que éramos del mundo antes y ahora somos de Cristo, sí podemos valorar el cambio que hay cuando no tenemos a Cristo y cuando tenemos a Cristo. ¿Cómo tomamos los problemas cuando yo no tenía a Cristo y ahora cuando tengo a Cristo? Es una paz que sobrepasa absolutamente todo lo que podamos entender. Y eso me lo da la Biblia cuando la leo y cuando la practico. Pero también la Biblia nos da el beneficio del gozo. Un cristiano no puede ser aburrido, amargado, que nada lo mueva, que nada le... El cristiano tiene que ser gozoso porque tenemos una promesa de vida eterna. Entonces tenemos que ser cristianos gozosos, porque yo me imagino que Cristo no era aburrido. Yo me imagino que Cristo no era apático. No, yo me imagino que Cristo siempre tenía un gozo porque Él sabía a lo que vino y sabe lo que vendrá. Nosotros también sabemos lo que viene después de esto. Entonces tenemos que ser gozosos. Pero también la Biblia nos da el beneficio de la fe. Y sabemos que sin fe, lamentablemente, no hay nada.
Cuando tenemos fe, no vemos obstáculos. Cuando tenemos fe, las cosas que creemos difíciles se vuelven y se tornan fáciles en nuestras vidas. El beneficio de la fe, mis hermanos, es algo totalmente grande. Es algo que tenemos que ponernos en práctica, que tenemos que tratar de que de nuestro corazón siempre haya fe, no importa lo que veamos. Porque sin fe no vamos a tener nada. Pero cuando escudriñamos la Biblia también tenemos el beneficio de la confianza, tenemos el beneficio de la paciencia, y créanme que Dios da paciencia, porque aquí una mujer que era muy impaciente, aleluya, demasiado, pero a Dios le ha placido cambiarme, y Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él las sabe. Pero dice la palabra de Él en el nuevo pacto que nuestras debilidades no sean un estorbo, que tenemos que bastarnos en su gracia, porque en nuestras debilidades Él se fortalece. Aleluya. De manera que cuando nosotros entramos más y más en las Escrituras, tenemos muchos beneficios. Nos ayuda a alejarnos, a evitar el pecado, que siempre está ahí tocando a la puerta, tentándonos. Pero también la lectura de la Biblia nos da el beneficio de nosotros llenarnos de armadura. ¿Para qué? Para pelear contra el enemigo, no contra los hermanos, sino contra el maligno, que es quien se levanta en nuestra contra. Y la Biblia nos da las armaduras para nosotros pelear la buena batalla. Pero cuando seguimos escudriñando la Biblia y la leemos y buscamos historias y buscamos cosas que nos van haciendo más grande en la Biblia, encontramos que tiene muchas enseñanzas. Y una de las principales enseñanzas que la Biblia nos da es cuál ha sido el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios para la humanidad en general, desde la creación hasta hoy? La Biblia nos enseña claramente que así de importante que es el agua para nuestro cuerpo, así como es de importante los alimentos que nosotros diariamente nos comemos y que tanto nos preocupa comer diariamente, desayunar, merendar, cenar, porque sabemos que si no comemos hoy nos da un mareo. Así de importante me dice la Biblia que es sus escrituras. Y esto no lo digo yo ni los hermanos. Jesús dijo, y está ahí en Mateo 4:4, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. De manera que la escritura, la palabra de Dios en nuestras vidas, es lo que nos va a desarrollar como mejores cristianos. La palabra de Dios en nuestras vidas es lo que va a hacer que nosotros aprendamos a tener una supervivencia. Porque déjenme decirle, esto es cuestión de supervivencia. Es cuestión de que cuando llega la prueba yo saque lo que tengo dentro, lo que he comido, lo que he leído. Así es el cuerpo. El cuerpo humano, usted se pasa la vida comiendo y él va guardando y almacenando. Pero llega un tiempo que cuando usted dura en un coma, en un periodo prolongado sin comer, el cuerpo sabiamente saca los nutrientes que tiene guardado y nos lo da para nosotros no morir en el instante. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando la leemos, estamos alimentándonos, estamos llenando nuestros corazones para que cuando llegue la prueba con el hijo, con el marido, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, nosotros entonces saquemos los nutrientes que tenemos dentro. Pero la Biblia también me dice, me enseña a que nosotros los cristianos tenemos que mantenernos alejados del pecado. Y la Biblia nos da muchísimas historias de hombres que eran de Dios, que fueron de Dios, pero que en algún momento cometieron pecado porque accedieron a caer en la tentación. Y ejemplo de esto es David. David tenía un corazón agradable a Dios, eso sabemos, pero David cometió pecado de adulterio y fue un pecado horrendo porque incluyó muchas cosas: asesinato, mentira, engaño. Sin embargo, Dios ha permitido que estas historias, que no son agradables al paladar escucharla, estén aquí en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando la leamos, podamos examinarla, podamos entenderla y podamos evitar el día que llegue la tentación a nuestras vidas. Dios nunca ha querido que la humanidad se pierda, mucho menos que nosotros accedamos al pecado. Siempre Dios nos ha hecho un llamado de que
de obediencia. Y esa es la vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Pero también, ya para finalizar, porque sé que está tarde, la Biblia nos enseña que nosotros podemos tener muchas bendiciones. Y a veces no nos gusta hablar de las bendiciones, no porque sean malas, sino porque llegamos a pensar que los cristianos solo andamos detrás de las bendiciones de Dios. Pero es importante que nosotros sepamos que Dios no quiere el mal para nosotros. Sí vemos personas que aún estando en el camino del Señor pudiera ser que permanezcan sin empleo o que permanezcan en condiciones no agradables, pero Dios conoce todas las cosas, conoce todos los corazones y nunca nos da una bendición que nos vaya a dañar. Además, Él espera el tiempo de Él, no el de nosotros. Y el tiempo de Dios es perfecto. Lo tenemos que tener bien claro eso, porque es impresionante cómo cuando el tiempo de Dios es el que te llega, cómo las cosas fluyen espontáneamente. Y la Biblia nos dice que nosotros podemos obtener muchísimas bendiciones. Y dice aquí la Biblia, a través de su palabra, Dios nos dice a través de su palabra, en el Salmo 118, 35 y 36, que Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, nos hará prosperar. Pero dice también la Biblia en Deuteronomio 28, que Dios nos hace bendito. Pero también Dios bendice el fruto de nuestro vientre, o sea, nuestros hijos. Dios bendice el fruto de nuestras manos, nuestro trabajo. Dios bendice el fruto de nuestra tierra. El que tenga negocio, el que tenga una empresa o el que tenga un campo y sea agricultor, Dios nos bendice. Pero asimismo la Biblia me dice en Deuteronomio 28 que Dios en su infinita misericordia nos abre sus tesoros, pero también Dios nos colma de favores. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, 12, que nosotros prestaremos y no pediremos prestado. Dice la Biblia también en Isaías 23, 18, que nosotros comeremos hasta saciarnos y que vestiremos espléndidamente. Mi Biblia dice también en 1 Samuel 2:8 que Dios es quien levanta del polvo al pobre. ¿Para qué? Para hacerlo sentar junto a príncipes y que heredemos un lugar de honor. De manera que la Biblia nos está diciendo aquí muchas bendiciones que nosotros podemos tener, no solo cuando la leemos, sino las bendiciones llegan cuando la ponemos en práctica. Y lo último que le quiero citar es que la Biblia nos da la bendición mayor, la bendición más grande que puede tener la Biblia, que es la promesa de heredar el reino de los cielos. Dice la Biblia en San Juan 14:6 que nadie puede llegar al Padre, el Padre Dios, si no es a través, dice Jesús, de mí, o sea, de Jesús. Y tenemos que entender esto, porque cuando nosotros entendemos esto y nos arrepentimos y nos convertimos, y los que son cristianos de nacimiento viven en ese camino sin doblarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siguen el camino recto que se llama Jesús, entonces pasamos a formar parte de un grupo de personas que en un momento que nadie sabe, vamos a heredar el reino más grande que haya podido existir en la tierra y en la mente del ser humano, que es el reino de los cielos. Esa es la promesa más grande, la bendición más grande que nos da la Biblia, que tendremos vida eterna y que estaremos juntamente con Cristo en el reino de los cielos.